Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV manifiesta su profundo dolor por todas las víctimas de los recientes bombardeos en Oriente Próximo y pide que cese lo antes posible toda hostilidad. Mientras tanto, Naciones Unidas urge a la apertura del estrecho de Hormuz, mientras Rusia suma 25 millones por la crisis petrolera. Y en España, el Tribunal Supremo fija para el 28 de abril la declaración de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el juicio por las mascarillas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. La Conferencia Episcopal de México lamenta las agresiones contra las instalaciones civiles y religiosas enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer, entre ellas el incendio en San Luis de Potosí, donde la Iglesia estaba celebrando misas de desagravio. El Papa León XIV ordenará 8 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma el próximo 26 de abril. La Conferencia Episcopal Española invita a participar en la iniciativa 24 horas para el Señor, orando por la paz. Las parroquias de la diócesis de Alcalá de Henares harán sonar sus campanas para recordar y rezar por las víctimas del 11M. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprueba el endurecimiento de normas sobre la devolución de migrantes que no tienen permiso para quedarse en la Unión Europea. 11 países piden ayuda a Ucrania contra los drones iraníes. En España, la Fiscalía del Estado pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que devuelva la causa a la jueza de la Dana al no haber indicios suficientes contra el expresidente valenciano Carlos Monzón por su gestión de la Dana. Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo. Y en deportes, la esquiadora española Audrey Pascual se lleva el oro en la prueba combinada de esquí alpino en los Juegos Paralímpicos y suma su tercera medalla. El Papa León XIV ha manifestado su profundo dolor por todas las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Próximo. A través del canal de Telegram de la oficina de la Santa Sede, el Santo Padre ha afirmado que sigue con preocupación cuanto sucede y reza para que cese lo antes posible toda hostilidad. En su comunicado, el pontífice dirige su pensamiento a tantos inocentes fallecidos en estos ataques, incluidos en ellos muchos niños, así como quienes les prestaban auxilio, como el padre Pierre El Ray, sacerdote maronita en el Líbano, párroco de la parroquia de San Jorge, en la localidad de Calaya. Al sur del país, el presbítero ha fallecido tras resultar herido por la artillería del ejército israelí. Pocas horas antes de morir había reiterado con firmeza su decisión y la de su comunidad de no abandonar su pueblo arrasado por la guerra en Oriente Próximo. Según varios testimonios coincidentes, un coche de combate israelí disparó contra una vivienda situada a las afueras de este pueblo ante la sospecha de que en su interior se hubiera infiltrado militantes de Hezbolá. El propietario de la casa y su esposa resultaron heridos. Cuando el padre Pierre llegó a la casa con otros 5 hombres para socorrer a estos heridos, un nuevo proyectil alcanzó la vivienda, hiriendo así al sacerdote y a sus acompañantes. Los heridos fueron trasladados al hospital gubernamental de Marjayun por equipos de la Cruz Roja libanesa, pero el párroco no ha resistido las graves heridas y ha fallecido en el hospital.
El padre Pierre El Raji era conocido por su tenacidad con la que defendía la decisión de los cristianos locales de no abandonar sus pueblos en medio del conflicto. Él mismo se ocupaba de la distribución de bienes de primera necesidad entre las familias. Menos de 2 horas antes de morir, había mantenido una conversación telefónica con el padre carmelita Michel Abut durante un programa emitido por Télé Lumière, en el que destacaba el significado de esta tierra que sus antepasados habían defendido con su sangre para preservarla y animaba a confiar en el Señor. Ante la guerra que vuelve a sembrar el de dolor la tierra libanesa, en las zonas habitadas por cristianos se han organizado controles para impedir que personas o grupos desconocidos puedan infiltrarse, dicen, en esas áreas y convertirse en posibles objetivos de los ataques del ejército israelí. En este contexto, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha advertido de que los informes procedentes de esta zona son muy inquietantes. Por su parte, la organización católica francesa La Obra de Oriente ha condenado con firmeza el ataque, calificándolo de nueva escalada de violencia ciega y denunciando que su objetivo es desestabilizar todo el Líbano y matar a civiles inocentes. Por otro lado, el arzobispo de Teherán, Isfahan, el cardenal Dominique Mathieu, ha sido evacuado de Irán. Lo ha confirmado él mismo al medio católico belga Catobel. El purpurado ha indicado que ha llegado a Roma no sin pesar ni tristeza por sus hermanos en Irán, como parte de la evacuación completa de la Embajada de Italia, sede de la archidiócesis. Además, el arzobispo de Teherán ha pedido que hasta que pueda regresar recen por la conversión de los corazones a la paz. Y cambiamos de asunto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, subraya la importancia de garantizar la libre navegación en el estrecho de Hormuz ante la escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel. Este paso, por donde transita el 20% del petróleo mundial, debe permanecer abierto para evitar una crisis energética global. Irán niega cualquier ataque contra Turquía y expresa su voluntad de reducir tensiones con el presidente turco mediante canales diplomáticos. Las bolsas mundiales rebotan con expectativas de que la guerra en Irán concluya pronto, mientras el petróleo registra volatilidad. El WTI subió un 4,26% hasta casi $95 por barril este lunes, con picos de $110, y el Brent ronda sus $108. La gasolina en Estados Unidos escaló un 16% a $3,45 por galón, complicando los planes del presidente Trump. La OPEP planea aumentar la producción en países como Arabia Saudí y Rusia para estabilizar precios, aunque expertos advierten riesgos de hasta $150 si persiste el bloqueo. Los gigantes petroleros rusos han incrementado sus ingresos en $25.000 millones desde el inicio del conflicto a finales del mes de febrero. Esto ha sucedido gracias al alza de precios y una mayor demanda de China e India, que absorben en torno al 80 o 90% de su crudo. Rosneft, Lukoil capitalizan la situación pese a sanciones, financiando así su esfuerzo bélico en Ucrania. El gobierno de Trump ofrece seguros a buques para transitar por el estrecho de Hormuz, aunque muchas navieras evitan la zona ante ataques iraníes como el de Ale Nova. Expertos prevén que el conflicto dure una semana más, con bolsas expectantes ante una estabilización energética. Y ya en nuestro país, el Tribunal Supremo ha fijado para el 28 de abril el interrogatorio como acusados del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. El juicio comenzará el 7 de abril y concluirá, según lo previsto, el día 30 de ese mismo mes, cuando se practique la prueba documental y las partes presenten sus informes finales. Más de 75 testigos van a ser llamados a declarar en este juicio. El Tribunal Supremo ya aclaró que este juicio es prioritario en tanto que se trata de una causa con preso, ya que tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional.
Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 más para Aldama, que ha reconocido la acusación. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Conferencia Episcopal de México ha emitido un comunicado después de las manifestaciones realizadas en distintas ciudades del país con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la vez que reiteran su voluntad de acompañar a las mujeres que experimentan cotidianamente el dolor, la violencia y la injusticia. Los obispos mexicanos han lamentado las agresiones que se han producido a instalaciones civiles y religiosas en medio de estas manifestaciones. En particular, el Episcopado de México destaca el incendio de la Puerta del Sagrario Metropolitano en San Luis Potosí, conocido como el Templo de la Compañía. En esta iglesia, grupos feministas realizaron una serie de pintadas en el exterior y prendieron fuego a la puerta principal. Ayer se celebró una misa como acto de desagravio en la Plaza de los Fundadores junto a este templo. Al comienzo de esta celebración, el párroco de la compañía, el padre Jorge Aurelio Ramírez, pidió perdón a Jesús por todos estos hechos, alegando que son una profanación de este recinto sagrado. Además, el portavoz de la diócesis de San Luis Potosí ha comunicado que mañana se celebrará una nueva misa de desagravio en la Plaza de los Fundadores. En este contexto, la Conferencia Episcopal Mexicana ha pedido la intercesión de Santa María de Guadalupe para que les ayude a reconocerse como hermanos y a construir juntos una sociedad donde reine la justicia y la paz. Y nos vamos a Italia. El Papa León XIV ordenará 8 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma el próximo 26 de abril, que será el cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor. La ceremonia tendrá lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Además, el Santo Padre ha aprobado la candidatura de 7 diáconos permanentes que serán ordenados por el vicario general del Papa para la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, el 18 de abril en la Basílica de San Juan de Letrán. Por otro lado, Roma acoge estos días la 36ª edición del curso sobre el foro interno organizado por la Penitenciaría Apostólica. Se va a desarrollar hasta el viernes 13 de marzo. Esa misma mañana los participantes serán recibidos en la audiencia por el Papa León XIV y por la tarde participarán en la celebración del Sacramento de la Reconciliación. Este evento forma parte de un programa educativo más amplio que enfatiza las dimensiones eclesiales y espirituales de la reflexión realizada. Está dirigido principalmente a sacerdotes que inician su ministerio pastoral y seminaristas que se preparan para la ordenación. También participan personas consagradas que desean profundizar y actualizar sus conocimientos teológicos y habilidades pastorales en el ámbito particularmente sensible del ministerio del confesor. La formación ofrecida abarca tanto dimensiones doctrinales como prácticas, teniendo en cuenta los desafíos pastorales actuales y el contexto cultural de la Iglesia contemporánea. Con esta ocasión, el regente de la Penitenciaría Apostólica, Monseñor Christophe Joseph Nickel, ha destacado el valor de la reconciliación como fuente de vida en la que se manifiesta el poder de la gracia. El prelado ha indicado que la responsabilidad del confesor con cada penitente es enorme y asevera que la fidelidad a este ministerio silencioso y humilde es uno de los deberes fundamentales de los pastores hoy en día. Noticias de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española ha invitado a participar en la iniciativa 24 horas para el Señor, que se va a celebrar desde este viernes hasta el sábado y que está convocada por la Santa Sede. Los obispos españoles han alentado a que la jornada de este año sea una ocasión para unirnos en oración por la paz. De esta manera animan a sumarse a la petición del Papa León XIV, que en su intención de oración para este mes de marzo nos pide rezar por el desarme y la paz.
En su invitación a participar en esta jornada, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha señalado que las situaciones de guerra, especialmente la situación actual en Irán, dice, nos impulsan a unirnos a la insistente llamada del Papa León XIV a favor de una paz desarmada y desarmante. Una paz, añade también al arzobispo de Valladolid, basada en el respeto a la vida y la dignidad humana, la justicia y el diálogo en la búsqueda de acuerdos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la justicia y la paz. 24 horas para el Señor es una iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación instituida por el Papa Francisco. Se celebra cada año en las vísperas del cuarto domingo de Cuaresma con el objetivo de poner en el centro de la vida de la pastoral de la Iglesia el sacramento de la reconciliación. Más noticias. En el marco de los preparativos del viaje apostólico del Papa León XIV a España, el periódico italiano El Osservatore Romano y la revista Ecclesia han puesto en marcha una colaboración editorial. De esta forma, el acuerdo reúne a dos referentes de la prensa católica. Ecclesia, con 86 años de historia y expresión informativa de la Iglesia en España, y el Osservatore Romano, el diario de la Santa Sede, fundado en 1861 y cuya edición en castellano llega desde 1969 a lectores de toda Hispanoamérica. Según explica la revista Ecclesia, el propósito inicial de esta colaboración es ampliar, enriquecer y profundizar toda la información referida a la fase preparatoria del viaje. En sintonía con el magisterio del Papa León XIV, este acuerdo de colaboración se inspira también en su invitación a promover una comunicación desarmada, capaz, dice el Papa, de situar a la persona en el centro y de favorecer una mirada más profunda sobre los acontecimientos de la vida de la Iglesia. Como informa Ecclesia, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha saludado con alegría este acuerdo de cooperación editorial que contribuirá a un mejor conocimiento de la realidad de la Iglesia española, a fortalecer la comunión y también a renovar el envío misionero de Pedro, recordando el mandato de Jesús de hacer discípulos a todos los pueblos. Y cambiamos de asunto. Con motivo de la conmemoración de los tristes atentados del 11 de marzo del año 2004, como años anteriores, en las parroquias de la diócesis de Alcalá de Henares mañana se hará sonar las campanas durante 2 minutos a las 9 de la mañana. Como informan desde la diócesis complutense, las iglesias que cuentan con campana harán sonar toque de difuntos para recordar, honrar y rezar por las víctimas de ese terrible suceso. Desde el obispado de Alcalá de Henares afirman que esta será una sentida manifestación de duelo, al tiempo que se sumarán a las numerosas instituciones que también se unirán en el mismo gesto y recuerdo. Información internacional. Comenzamos la información internacional contándoles que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta para endurecer las normas sobre la devolución de migrantes que no tienen permiso para quedarse en la Unión Europea. El texto fue pactado por el Partido Popular Europeo junto con varios grupos de derecha y abre la puerta a crear centros de deportación en países fuera de la Unión Europea donde se tramitarían los expedientes de expulsión. La propuesta también permite que los Estados puedan castigar como delito la entrada y la estancia irregular, alarga los periodos de detención para asegurar las devoluciones y limita las posibilidades de recurso para las personas afectadas. Además, autoriza vetos de entrada en la Unión Europea que podrían ser indefinidos cuando las autoridades consideren que hay un riesgo para la seguridad. Los socialistas, los verdes y la izquierda han rechazado el texto y alertan de que puede vulnerar los derechos humanos y los valores básicos de la Unión Europea, como por ejemplo la dignidad, la igualdad, dicen, y el Estado de Derecho. Critican sobre todo la externalización de las deportaciones a terceros países y el riesgo de detenciones por tiempo indefinido, incluso tratándose de personas que no han sido condenadas por ningún delito.
Ahora, estos grupos intentarán que todo el Parlamento reunido en Estrasburgo vote de nuevo el mandato para frenar la negociación y devolver el texto a la Comisión, lo que abriría la puerta a suavizar la propuesta. Si el Pleno lo respalda, comenzarán las conversaciones con los gobiernos de los 27 para cerrar la versión definitiva de la nueva directiva de retorno. Cambiamos de asunto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha revelado que 11 países, entre vecinos de Irán, naciones europeas y Estados Unidos, han solicitado asistencia a Kiev, a Ucrania, para contrarrestar los drones iraníes usados en ataques contra Israel y estados del Golfo Pérsico. Esta petición surge en el contexto de un conflicto regional escalado desde finales del mes pasado, con bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán que han provocado respuestas con drones Shahed. Zelensky destaca la experiencia ucraniana forjada en más de 4 años defendiéndose de ataques rusos con estos mismos drones, donde interceptan más del 80% de los aparatos enemigos mediante sistemas de guerra electrónica, interceptores de bajo coste y caza. Kiev propone intercambiar sus drones interceptores por misiles de defensa aérea y ya ha enviado expertos a países como Jordania esta misma semana. Los ataques iraníes han impactado en infraestructura energética de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahrein. Han paralizado el tráfico en el estrecho de Hormuz también. El G7 convocó una reunión de emergencia para liberar reservas estratégicas, mientras que Israel intensifica bombardeos sobre Teherán e Isfahán. Esta noticia posiciona a Ucrania como líder global en defensa antidrones, capitalizando su know-how militar en medio de su propia guerra con Rusia. Zelensky enfatizó la disposición de Kiev a colaborar con aliados que apoyen su defensa. Y nos vamos a Bruselas. Durante la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se ha desmarcado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al defender, dice, un orden mundial basado en reglas y soluciones multilaterales. Mientras von der Leyen cuestionaba ayer la confianza exclusiva en el sistema internacional basado en normas, argumentando que Europa no puede ser una guardiana del viejo orden mundial ante amenazas de Rusia, China y Estados Unidos, Antonio Costa aboga por garantizar que el mundo siga fundamentado en la Carta de la ONU y el derecho internacional, rechazando esferas de influencia o unilateralismos. Antonio Costa ha propuesto una política exterior multidimensional para la Unión Europea, reforzar la cooperación multinacional, apoyar reformas de la ONU como la Iniciativa 180, profundizar acuerdos con democracias afines como Mercosur, India y ampliar el bloque hacia Ucrania, Moldavia y Balcanes occidentales. En este contexto, critica violaciones del derecho internacional por Rusia, China y Estados Unidos y urge a la Unión Europea a hablar con una sola voz valorando su perspectiva global de 360 grados como activo energético estratégico en un mundo multipolar que requiere unidad frente a crisis como la de Oriente Próximo. Nos vamos al continente americano. En Colombia, la campaña presidencial entra en una fase decisiva tras las consultas interpartidistas del 8 de marzo, que han definido a 16 candidatos para la primera vuelta que se va a celebrar el 31 de mayo. Figuras destacadas como Paloma Valencia, del Centro Democrático, Roy Barreras, de Frente por la Vida, Claudia López, de Consulta de las Soluciones, e Iván Cepeda, de Pacto Histórico, lideran la contienda, junto con los independientes, como Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia se impuso en la gran consulta por Colombia por más de 2,5 millones de votos, posicionándose como favorita de la derecha. Roy Barreras y Claudia López ganaron sus coaliciones respectivas, mientras que Cepeda avanzó directamente del Pacto Histórico con 1,5 millones de sufragios. La segunda vuelta está prevista para el 21 de junio si no hay mayoría absoluta. Las elecciones coinciden con la renovación del Congreso. Encuestas propias señalan a Cepeda y de la Espriella como punteros, con Valencia disputando fuertemente el espacio conservador.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha aprobado en primera discusión el proyecto de ley orgánica de minas, con 19 capítulos y 126 artículos para modernizar el sector y atraer la inversión nacional e internacional. El diputado Orlando Camacho del movimiento Somos Venezuela destaca que la norma incorpora criterios técnicos adaptados a nuevas necesidades, dice, fortaleciendo el rol del Ministerio de Minas en la exploración, explotación y transporte de minerales. La iniciativa surge tras la Licencia General 51 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitida el viernes pasado, que autoriza a empresas estadounidenses a explotar, transportar y comercializar oro venezolano, incluyendo operaciones con el gobierno o Minerven. Busca aumentar garantías jurídicas, crear un fondo social minero para seguridad social de trabajadores y una superintendencia nacional de actividad minera para fiscalización e incentivos e inversionistas. Información nacional. El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la devolución de la causa de la Dana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, en Valencia, para que continúe con la investigación, ya que considera que en el momento procesal actual no hay indicios suficientes de criminalidad contra el expresidente valenciano Carlos Mazón por la gestión de las riadas. La competencia para investigar a Mazón correspondería al Tribunal Superior de Valencia, dado que el expresidente dejó el cargo, pero mantiene su acta de diputado en las Cortes. En la causa figuran como investigados la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número 2, Emilio Argüeso. En su informe, la Fiscalía dice que no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones o que puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresidente de la Generalidad Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia. Les contamos ahora que 250 personas han regresado ya sanas y salvas en una nueva evacuación de civiles procedentes de Omán y ese avión aterrizado en España. Este traslado se debe, como les venimos contando estos días, a la escalada bélica en Oriente Próximo. Se trata de la tercera evacuación que realizan las Fuerzas Armadas españolas tras los ataques de Estados Unidos, Israel e Irán. En las dos misiones anteriores, finalizada la semana pasada, se consiguió rescatar a 175 españoles en la primera operación y a 171 en la segunda. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha mantenido este lunes una nueva videoconferencia con los embajadores de España en Oriente Próximo, con quienes ha abordado, según fuentes de su departamento, las próximas operaciones de evacuación. El Ministerio procedió este sábado al cierre de la embajada en Teherán como resultado del deterioro de la situación. En cuanto a la situación de las bases americanas, el senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente Donald Trump, ha reclamado al mandatario que retire las bases en España por la negativa del Ejecutivo español a que estas instalaciones fueran usadas en la ofensiva contra Irán, asegurando que el país musulmán estaba muy cerca de obtener armas nucleares y que era necesaria la intervención, pese a que Irán asegura que sus fines son civiles. El senador ha afirmado que los aliados deberían unirse de forma unánime. Por ello atacó a España ante su negativa a usar las bases estadounidenses, instando a Donald Trump a que se trasladen las bases de Rota y Morón fuera de nuestro país para asegurar instalarlas en países que sí dejan usarlas. Y finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer el próximo 25 de marzo en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo español ante el conflicto que vive Oriente Próximo. Además de informar sobre la posición española ante la situación desencadenada tras el ataque de Estados Unidos a Israel, el presidente va a aprovechar su presencia en el hemiciclo para dar cuenta también de la última reunión del Consejo Europeo.
Y cambiamos de asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie los trámites para la creación del registro de personas objetoras de conciencia para abortos y la implantación de este conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La resolución judicial precisa expresamente que aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación en cumplimiento de la normativa vigente. Cada comunidad autónoma creará un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica del aborto. Información deportiva. En deportes hoy les contamos que la esquiadora española Audrey Pascual ha logrado su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo en Italia. Se ha llevado el oro en la prueba combinada de esquí alpino para deportistas que compiten sentadas. La española ha quedado primera tanto en la manga de supergigante como en la de slalom y suma así su oro. Además, Higinio Rivero se ha convertido en el primer español en competir en 3 deportes en Juegos Paralímpicos. El piragüista vasco ya estuvo en los de Tokio en 2020 y en los de París 2024 en piragüismo. En Milán Cortina d'Ampezzo ha sido el primer español en competir en biatlón y hoy se ha estrenado en esquí de fondo, donde ha terminado 24º. Y también les contamos que el tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado para los octavos de final del torneo de Indian Wells en Estados Unidos, el primer Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura. Esto sucede después de remontar ante el francés Arthur Rinderknech, que le forzó a jugar 3 sets antes de caer por 6-7-6, 6-3 y 6-2. Ahora se va a medir al noruego Casper Ruud. Y en fútbol, el Atlético de Madrid recibe esta noche al Tottenham Hotspur inglés en el Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 25-26, con la intención de sacar una victoria que le ayude a afianzar sus opciones en la eliminatoria. Además, el Barcelona visita esta noche al Newcastle inglés en St. James Park en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, en un primer duelo de eliminatorias para los azulgranas que ya se midieron al equipo inglés en la fase de Liga. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos a desplazar a las Islas Baleares. La Consejería de Educación Balear ha renovado el convenio con la ONCE para reforzar la atención al alumnado con discapacidad visual en Baleares. Nos va a ampliar esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. La Consejería de Educación y Universidades ha firmado un nuevo convenio de colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles para reforzar la atención educativa del alumnado con discapacidad visual grave escolarizado en centros públicos de las islas. El acuerdo da continuidad al trabajo del equipo especializado de atención a la discapacidad visual, formado por profesionales de la Consejería y de la ONCE, que trabajan conjuntamente para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Este equipo asesora a los centros en la adaptación curricular, el diseño de planes individualizados y la incorporación de técnicas y productos de apoyo, entre otras actuaciones. También ofrece formación a los profesionales y acompaña a las familias durante todo el proceso educativo. La Consejería mantiene la dotación de 5 maestros de apoyo itinerantes, 3 en Mallorca, 1 en Menorca y 1 en Ibiza y Formentera, y asume los recursos materiales necesarios para el funcionamiento del equipo y para dotar a los centros de los instrumentos de apoyo específicos. Por su parte, la ONCE aporta 4 maestros especializados y un equipo multidisciplinar con instructores de tiflotecnología
y Braille, especialista en sordoceguera y profesionales en adaptación de materiales, entre otros. También pone a disposición servicios como la adaptación de recursos educativos, bibliotecas digitales, programas de rehabilitación y apoyo especializado. Este convenio entre la Consejería y la Organización Nacional de Ciegos Españoles funciona desde hace más de 20 años. En otro orden de cosas, el Parlamento Balear terminará hoy martes el proceso para derogar la Ley de Memoria Democrática de las Islas, una iniciativa impulsada por Vox que recibirá el apoyo del Partido Popular. Será la segunda ocasión que el Pleno de la Cámara Autonómica debate la eliminación de esta normativa, ya que en la primera ocasión los populares pactaron dar marcha atrás a cambio del apoyo de la izquierda para retirar unas enmiendas de Vox introducidas por error en la Ley de Simplificación Administrativa. Tras la toma en consideración del texto, su correspondiente tramitación y el rechazo a las enmiendas presentadas por los grupos de izquierda, está previsto que el Pleno derogue la Ley de Memoria Democrática de manera definitiva. Y han nombrado un nuevo jefe de la Comandancia General de Baleares. Cuéntanos, Pedro. En este segundo bloque destacamos que el general de división Ricardo Esteban Cabrejos ha sido nombrado nuevo jefe de la Comandancia General de Baleares. Cuenta con una amplia experiencia en operaciones internacionales. Ha participado en misiones de Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea en distintos escenarios. Y cambiando de tercio, la Consejería de Educación y Universidades ha puesto en marcha un nuevo programa de rastreo y prevención del abandono escolar, que comenzará con un formulario sencillo a principios de curso para detectar posibles factores de riesgo para evitar la salida temprana del sistema educativo que se produce en el 15% del alumnado. Y la noticia para recordar: mañana se celebra el 600 aniversario de la firma del contrato entre el Colegio de Mercaderes y el escultor y arquitecto nacido en la localidad mallorquina de Felanix, Guillem Sagrera, para construir el edificio de la Lonja de Palma, un edificio que fue concebido para ser la sede del mencionado Colegio de Mercaderes. Por este motivo, el Instituto de Estudios Baleáricos organiza a las 19 horas la conferencia inaugural a cargo de la catedrática de Historia del Arte, Sebastiana Sabater Rabasa, La Lonja 1426-2026, 600 años de historia y arte en la ciudad de Mallorca, del ciclo Haciendo Memoria del Consulado de Mar y de la Lonja de Palma, Historia, Arte y Patrimonio. El acto de la conferencia inaugural, además, también incluirá la actuación de la Orquesta de Cámara de Mallorca, dirigida por Bernat Queclas. El programa consistirá en la pieza Transitus Liminis de Joan Pérez Villegas y la pieza Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. La idea de esta actuación es intentar presentar un programa con música de los momentos de la construcción del edificio de la Lonja. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por toda tu información. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Les contamos que esta tarde vamos a seguir con precipitaciones que podrían caer en el centro, sur y en el área mediterránea peninsular. Podrían ser también de nieve en los sistemas montañosos de esas zonas. El viento seguirá soplando con fuerza en Canarias y se espera mala mar en el archipiélago y también en la costa gallega y cantábrica. Mañana miércoles amaneceremos con nieblas en puntos del centro, nordeste y oeste peninsulares, así como en Baleares. Se esperan también precipitaciones en puntos del sureste, en la mitad norte y en el archipiélago balear, sin descartar que pudiera caer alguna llovizna en Canarias. Seguiremos con oleaje precisamente en Canarias, en Galicia y en la costa cantábrica, y las temperaturas mañana se van a mantener. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Rafael Delgado y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.